primer lugar quería agradecer a las personas e instituciones que organizaron este congreso por la invitación, al Instituto Salini, a la Escuela Sábato, a la Universidad del Centro y muy especialmente a Fernando Sica, que es con quien estuvimos intercambiando mails para concretar esta participación, así que muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, como ya sospecharán, el tema de la charla tiene que ver con la evolución y la teoría de la evolución y su enseñanza, y empiezo declarando dos afirmaciones que supongo que no requieren justificación. La primera es que se trata de una teoría, la teoría de la evolución, que es claramente central para la biología y también de una gran relevancia más allá de la biología, porque es una teoría que ustedes sabrán por los innumerables escándalos que ha generado y genera, evidentemente tiene connotaciones que van mucho más allá de la biología. Así que ese es el primer punto, es una teoría central. Y el segundo punto que justifica discutir un poco estas cosas es que, tal como el título de la charla lo dice, parece que es muy difícil de aprender. Hay investigaciones en todo el mundo prácticamente que muestran que los egresados en todos los países de la enseñanza general obligatoria básicamente egresan sin tener mayor idea de qué significa esta teoría. No sé si con las otras teorías el panorama es distinto, pero al menos con esta es así. Una aclaración antes de empezar. Voy a referirme específicamente a la teoría de la selección natural. Para los que son docentes y estudiantes de biología saben muy bien que no es lo mismo o que no es sinónimo evolución y selección natural. Sin embargo, creo que la selección natural sigue siendo el principal elemento de la teoría, sigue siendo el corazón de la teoría. No lo voy a justificar ahora esto, si quieren después en el momento de la charla podemos discutirlo. Para empezar, muestro acá dos citas del que a mi juicio es el mejor divulgador de la teoría de la evolución, que es el biólogo inglés Richard Dawkins. En la primera de las frases que les muestro, Dawkins dice que a pesar de su infantil sencillez, dice él, se refiere a la teoría de Darwin, por supuesto, a nadie se le ocurrió hasta siglos después de que ideas mucho más complicadas se hubieran tornado moneda corriente y es aún hoy objeto de mala interpretación y hasta de apatía entre la gente culta. Lo que dice es que la teoría es muy sencilla, pero que sin embargo es mal comprendida. Y la segunda cita dice él, por razones que no tengo del todo claras, el darwinismo parece necesitar una defensa mayor que otras verdades establecidas de manera similar en otros ramos de la ciencia. Muchos de nosotros no comprendemos la teoría cuántica o las teorías de Einstein sobre la relatividad general y especial, pero eso no nos lleva a oponernos a estas teorías. Bueno, esto tiene que ver con las connotaciones que la teoría tiene, a las que hacía mención hace unos instantes. Así que lo que sigue es un intento de ayudar a Dawkins a entender por qué pasan estas cosas. Él es un excelente divulgador, sabe mucho del tema, y a los que saben mucho del tema suele empezar a costarles entender que los demás no lo comprendan. Pero vamos a ver qué pasa con esto. ¿Por qué es tan difícil de aprender esta teoría que, según Dawkins, es sencilla? Y la verdad es que si la comparamos con la teoría de la relatividad, supongo que cualquier cosa es sencilla. Contra eso está bien, pero vamos a ver si es tan sencilla. Lo que les voy a proponer es pensar tres factores que pueden ayudar a entender por qué la teoría es difícil de aprender y de enseñar. En primer lugar, voy a hacer algunos comentarios para que pensemos que tal vez no es tan sencilla como parece. En segundo lugar, les voy a proponer pensar que, por más sencilla que sea en términos formales, estructurales o lógicos, implica formas de pensar que son fuertemente contraintuitivas. Y eso dificulta el aprendizaje, por supuesto. Y en tercer lugar, les voy a proponer pensar que tal vez haya en las prácticas tradicionales de enseñanza, tal vez suceda que descuidamos algunos aspectos del aprendizaje que son cruciales para que alguien pueda aprender una teoría científica. Así que voy a decir algo acerca de estos tres puntos. Yendo al primero, ¿por qué me animo a decir que la teoría no es tan sencilla? Porque es probable que esto que voy a decir valga para todas las teorías científicas, pero bueno, a mí me consta en el caso de esta que es mi especialidad. Por varios motivos podemos decir que no es tan sencilla. Porque
Por ejemplo, porque implica más de una noción de azar. Si tuviéramos tiempo, yo les preguntara, o les pidiera a ustedes que definieran qué es el azar, estaríamos en un grave problema, podríamos estar toda la tarde y nos iríamos sin haberlo resuelto. Sin embargo, es un elemento crucial de la teoría del azar, lo aleatorio. Y dentro de la teoría, esa palabra se usa con al menos dos significados. Ya podemos empezar a pensar cuántas veces en las instancias normales y comunes de enseñanza nos detenemos a reflexionar explícitamente sobre estas cuestiones con los alumnos. Solemos insistirles en que ciertas cuestiones son al azar, pero ¿qué significa exactamente eso? Supone pensar en términos probabilísticos, lo cual es complicado. La intuición no ayuda para eso tampoco. Supone relacionar procesos que suceden a distintas escalas jerárquicas. Lo digo rápido ahora y luego, si hay interés y tiempo, lo charlamos en la parte de las preguntas, pero las personas tienden a pensar la evolución en términos de transformación individual cuando en realidad es un proceso de transformación a escala poblacional. Es un proceso de transformación a escala poblacional, pero ese proceso a escala poblacional está orientado por qué tan bien o mal le va en la vida al individuo. Entonces, las personas tienden a pensar en individuos que se transforman, lo cual es incorrecto, y luego cuando comprenden que el proceso de esa escala poblacional, tienden a pensar en las ventajas de la especie, lo cual es incorrecto. Es un proceso poblacional cuyo motor es qué tan bien o mal le va a cada individuo por separado. Y otro último ejemplo, la lista podría ser más larga, el uso poco claro, oscuro, digamos, de nociones finalistas. Los que son docentes de biología saben que los estudiantes tienden a decir que las cosas suceden las bacterias mutan para hacerse resistentes, entonces ahí empezamos a luchar y a convencerlos de que en realidad es al azar, etcétera, etcétera. Pero es común que creamos que esta cuestión de pensar en términos finalistas es un defecto, por así decirlo, de pensamiento de los estudiantes. Sin embargo, la cosa parece ser más complicada, porque si ustedes miran textos o escuchan documentales de temas biológicos, van a ver que está plagado de lenguaje finalista o teleológico, como se suele llamar. A veces dicen, bueno, es una forma de hablar para que la gente entienda. Sin embargo, si uno mira incluso libros universitarios de biología, libros de texto universitarios, o sea, la expresión más pura y dura de la ciencia, está plagado de lenguaje teleológico. Yo les pongo solamente una cita, y ni siquiera es un libro de biología, es un libro un famoso libro de bioquímica, el Strayer. Esta frase dice: estos enzimas específicos realizan su función de un modo tan eficaz que la frecuencia de error es menor de 1 por cada 100 millones de nucleótidos replicados. Sería un lindo ejercicio pensar si hay ahí o no expresiones finalistas, pero hay al menos 3. La noción de función es finalista. Las cosas que tienen función son los objetos creados por el ser humano. Cualquier otra atribución de función es metafórica. Esto nos puede sonar muy raro porque en biología estamos acostumbrados a hablar de la función del estómago, la función D, la función D, etcétera, etcétera. Y no digo que esté mal, pero es finalista. ¿Y qué significa hablar de errores y eficacias cuando estamos hablando de una enzima? ¿Cómo puede equivocarse una molécula? Es medio raro, ¿no? Bueno, esto es bioquímica. Si ustedes agarran un libro de biología, esto es peor todavía. Entonces, no sé si es tan cierto que el finalismo es un error de la forma de pensar de los estudiantes, o si hay algo en las propias teorías biológicas que tiene que ver con esto. Insisto, alguien podría decir es una mera forma de hablar. Ok, pero cabe preguntarse por qué los biólogos recurren todo el tiempo a esta mera forma de hablar y los físicos no tanto, o casi nunca. Entonces, hay algo en la teoría que es un poco extraño. Pasemos al segundo punto. ¿Por qué digo que la teoría es contraintuitiva? Acá hay una cita del psicolingüista Steven Pinker que dice: nuestras intuiciones sobre la vida y la mente, como nuestras intuiciones sobre la materia y el espacio, tal vez se hayan topado con un mundo extraño forjado por nuestra mejor ciencia. A los que les gusta la historia de la ciencia y revisan las teorías del pasado saben que las primeras teorías que han surgido en cualquier campo se parecen bastante a eso que la gente tiende a pensar espontáneamente, y es esperable que así sea. A medida que las disciplinas maduran, las teorías que van forjando se van poniendo cada vez más extrañas y cada vez más alejadas del sentido común. Ya que estamos en un evento auspiciado por la Escuela Sábato, podemos citar a Sábato,
que dijo acertadamente que el sentido común es eso que nos dice que la Tierra es plana. Aunque los medios de comunicación tienen buena prensa, el sentido común dicen falta sentido común, la verdad es que el sentido común es eso que nos sugiere que la Tierra es plana. Comprender las teorías científicas implica romper con eso. Y en este caso, en el caso de la teoría de la evolución, ustedes, todos los profesores de biología, saben que hay una serie de concepciones alternativas, ideas previas, etcétera, erróneas que los estudiantes tienen y que son fuertemente persistentes. La lista de esas ideas que podríamos hacer sería más bien interminable. Estos son solamente algunas. Los estudiantes piensan, por ejemplo, que el ser humano va a perder el dedo meñique porque no sirve, entonces lo va a perder. Los estudiantes piensan que las bacterias se acostumbran a los antibióticos y entonces luego no sirven, etc. Ahora, frente a semejante catálogo de ideas erróneas que además, insisto, persisten, hay estudios que muestran que incluso estudiantes avanzados de carreras universitarias relacionadas con la biología mantienen muchas de estas ideas. Entonces, obviamente la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el origen de estas concepciones y por qué son tan resistentes? Y tal vez la respuesta pase por pensar que esas cosas que los estudiantes dicen, esas ideas erróneas puntuales, y que nosotros vemos o oímos, tal vez sean las múltiples puntas de un gran iceberg. Esto es una analogía, una metáfora. ¿Y qué sería la parte de abajo de ese iceberg? La parte de abajo de ese iceberg serían estructuras de pensamiento implícitas que los estudiantes no declaran y que en general ni siquiera saben que poseen, pero que los lleva a pensar de esos modos. Nosotros en nuestro trabajo de investigación hemos identificado estas grandes formas de pensar, todas las cuales conspiran para que alguien pueda entender y sobre todo usar la teoría de la evolución. Usarla, me refiero a poder explicar aspectos del mundo, que es lo que se supone que para eso sirven las teorías. No me voy a detener en cada una de ellas, por ejemplo, por supuesto. La primera, la tecnología, se refiere a ese finalismo del que hablábamos, pero por ejemplo el punto 3 que dice razonamiento causal lineal. Lo que esto significa es que los estudiantes tienden a pensar que cualquier cambio en el mundo biológico es la consecuencia directa e inmediata de un único factor que lo precede. Entonces tienden a pensar, bueno, si el ambiente cambia, la especie se adapta, como si fueran bolas de billar que se golpean, cuando en realidad son procesos multicausales, donde tienen que darse una serie de condiciones, donde no hay una única causa. Para los que saben biología, si uno se identifica un proceso evolutivo y si alguien preguntara cuál es la causa de ese cambio, no hay modo de responder esto, no existe la causa de ese cambio, son procesos multicausales. Sin embargo, los estudiantes tienden a pensar de estos modos, muchas veces no saben que tienden a pensar de esos modos, no lo declaran, no es que el estudiante dice yo suscribo a la teleología, no, por supuesto que no. Lo que dicen es las bacterias mutan para adaptarse y punto. Lo que estamos diciendo es que hay formas de pensar implícitas que generan esas respuestas, esas explicaciones puntuales cuando los estudiantes enfrentan los problemas y preguntas que les planteamos. Y el punto entonces, y por eso lo de contraintuitivo, esto es lo que estas formas de pensar nos salen naturalmente y fácilmente, y por eso guían nuestra intuición. Y el punto es que para poder realmente comprender la teoría, insisto, es decir, para poder utilizarla para explicar y explicarse al mundo, hace falta pensar de otros modos, que son incompatibles con estos modos, aunque sea por momentos. Por eso ahí puse, usar la teoría parece requerir suspender, al menos momentáneamente, estas formas de pensar. Estas formas de pensar son lo que en didáctica llamamos obstáculos, y que definimos como modos de razonamiento, como sesgos cognitivos, que son transversales, funcionales y conflictivos. Transversales se refiere a que son modos de pensar bastante generales. Cualquiera de esas formas de pensar que mencioné, el esencialismo, el finalismo, todo eso, no son una idea sobre las bacterias o sobre las plantas. Son ideas bastante generales sobre grandes parcelas del mundo y por lo tanto pueden orientar el razonamiento tanto en evolución como en historia. Son funcionales, ¿por qué? Porque la estructura cognitiva del estudiante le sirve para dar sentido y para explicarse muchos fenómenos. Que desde el punto de vista científico esas explicaciones sean cuestionables es otro asunto. Es un problema nuestro, de los docentes, no del estudiante. El desafío es hacer que sea un problema para ellos, porque si no, van a seguir conformes y cómodos con sus ideas previas. Entonces, bueno, ¿y conflictivo por qué?
Porque nosotros enseñamos la teoría de la evolución para que ellos la aprendan y para que con esa teoría se expliquen un montón de aspectos, el origen de nuestra especie, etcétera, etcétera. El problema es que ellos ya tienen formas de pensar que les permiten explicarse esos aspectos cada vez que les interesan. Ya tienen con qué explicarlo. ¿Con qué? Con todas esas formas de pensar que mencioné antes. Entonces se establece una especie de relación de competencia. Hay unos modelos, unas ideas de sentido común que le permiten al estudiante responder las preguntas que les parecen interesantes, y nosotros queremos que construya teorías científicas para responder esas preguntas. Hace décadas que sabemos que los estudiantes no son tablas rasas, tienen ideas para explicarse todo eso. Entonces hay una relación de conflicto entre ambas formas de pensar. Esta idea está inspirada en la filosofía, en la epistemología del filósofo francés Gaston Bachelard, así que como está inspirada en él, vale la pena mencionarlo. En varios libros Bachelard desarrolló la idea del obstáculo epistemológico, que también es interesante pensarlo porque los profesores de biología solemos introducir elementos de historia de la ciencia y también está bueno pensar cómo hacemos eso. Contra la idea extendida de que la ciencia avanza gracias a la acumulación de nuevos datos y nuevas observaciones, Bachelard llamaba la atención sobre el hecho de que muchas veces los progresos en la ciencia se dan cuando parte de la comunidad científica logra deshacerse de cierta forma de pensar. Es muy distinto esto de pensar que la ciencia progresa por la acumulación de nuevos datos. Por supuesto que los nuevos datos son importantes, pero Bachelard dice los pasos adelante se dan cuando algún investigador logra abandonar cierta forma de pensar, que es una condición, decía él, sine qua non para poder pensar de otro modo más potente. Bachelard tenía una perspectiva muy negativa de esto, ¿no? Decía que se aprende contra lo que se sabe, hay que destruirlo, hay que tirarlo a la basura. Desde el punto de vista de la didáctica tenemos una visión más positiva, porque aunque pretendamos cierta modificación de las ideas que ya tiene el estudiante, sabemos perfectamente que el estudiante no puede aprender si ese proceso de aprendizaje no comienza por esas ideas. Aunque las ideas sean erróneas, habrá que invitar al estudiante a empezar a pensar sobre un asunto, bueno, con esas ideas. Con estas ideas que tenés, ¿cómo podemos explicar esto? Y luego veremos en qué circunstancias esas ideas se quedan cortas y qué habría que revisar y qué habría que agregar. Esta es la idea de obstáculo. Entonces uno podría pensar en una especie de jerarquía de las representaciones mentales de los estudiantes. La parte de arriba, las puntitas del iceberg, son lo que el estudiante dice. Insisto, cuando dice las bacterias se acostumbran, eso es lo que dice el estudiante, eso está arriba de la superficie. Son las respuestas o explicaciones puntuales que da. De acuerdo con los dos triangulitos, son las ideas menos transversales, menos generales, porque son respuestas específicas a problemas específicos, y son las más explícitas. La idea entonces es poder pensar que el estudiante dice esa y miles de otras cosas porque tiene estructuras de pensamiento más generales e implícitas, que son lo que llamamos concepciones, obstáculos, etc. Algunos investigadores lo llaman restricciones cognitivas, modelos, teorías implícitas. Hay una vasta terminología. Bien, cuando en la didáctica y cuando los docentes nos avivamos de que los estudiantes tienen ideas erróneas, pareciera que el camino obvio a seguir como docentes es hacer algo para demostrarles que están equivocados. La primera intuición que tiene uno como docente cuando se da cuenta que los estudiantes tienen ideas erróneas es adoptar una especie de lógica de la refutación. Bueno, vos creés que las bacterias se acostumbran, te voy a mostrar que no es así. Te voy a mostrar este experimento, te voy a mostrar lo que dice el experto de no sé dónde, vamos a leer el libro, te voy a ayudar a hacer una serie de observaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto que todo esto es necesario y es útil, pero esto es lo que ha llevado a la llamada idea del cambio conceptual. Los estudiantes tienen ciertas ideas, el docente tiene que hacer que se sientan incómodos con esas ideas, mediante el llamado conflicto cognitivo, etc. Tiene que proponerle otras ideas y entonces se va a producir el cambio conceptual. El estudiante va a abandonar sus ideas erróneas para adoptar las nuevas. Bueno, hay malas noticias. Parece que los estudiantes no están de acuerdo en que esto es así y simplemente se resisten. Aunque todo esto es necesario y hay que hacerlo, parece que no alcanza.
Y en realidad, si uno accede a cierta literatura en psicología cognitiva, no llama mucho la atención que no alcance. Para la mayoría de las formas de pensar que yo mencioné en la lista anterior, esencialismo, determinismo, finalismo, causalidad lineal, para la mayoría de esas formas de pensar, hay muchos estudios en psicología cognitiva que muestran que, lo voy a decir del modo más fuerte, aunque sea un poco cuestionable, que muchas de esas formas de pensar son universales, innatas y funcionales. Universales significa que, más allá de la enorme diversidad de estilos de pensamiento que la diversidad cultural introduce, la mayoría de los seres humanos tiende a pensar de ese modo. Innatas no significa que el entorno no influya, lo que significa es que, al menos dentro del rango de variación normal de los entornos, con leves matices, todas las personas terminan pensando así. Y funcional porque son formas de pensar extremadamente útiles. Cada una de esas formas de pensar ayuda a tomar decisiones en situaciones cotidianas de un modo eficaz y rápido. Entonces, estamos en un problema. Si esto es verdad, la pretensión de que el estudiante se dé cuenta que eso está mal y deje de pensar así aparece como bastante ridícula, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, aunque esas formas de razonar lleven a los estudiantes a pensar de modos que dificultan comprender la teoría científica, no parece muy razonable que los vayan a abandonar. No parece factible y de hecho no parece deseable tampoco. Hasta ahí era la cuestión de por qué la teoría es anti-intuitiva o contraintuitiva. Vamos al tercer punto. ¿Qué aspectos que actualmente consideramos importantes del aprendizaje solemos desatender? Se suele, por supuesto que esto es una generalización, ¿no? En las prácticas tradicionales de enseñanza se suelen desatender. Acá hay una cita del psicólogo español Ignacio Pozo, que dice que los procesos conscientes metacognitivos tienen la función de reorganizar las representaciones previas. El aprendizaje constructivo implicaría una reestructuración cognitiva. Explicitar supone dar un nuevo significado. Lo que dice Pozo es que para aprender una teoría científica hace falta reacomodar el mobiliario mental y que ese proceso es arduo y tiene que ser consciente, intencional. El estudiante tiene que querer hacerlo y tiene que saber que lo está haciendo. No sé cuántas veces sucede en las aulas que el estudiante quiera revisar conscientemente su forma de pensar sobre un asunto. Esto tiene que ver con la llamada metacognición. Los obstáculos, esas formas de pensar que estuvimos mencionando, por definición no pueden ser eliminados. Los didactas franceses que desarrollaron esta idea dicen, bueno, si el estudiante tenía una idea y usted le mostró algunas contraevidencias y logró que abandonara para siempre esa idea, entonces eso no es un obstáculo, es una mera idea errónea, entonces no es muy interesante. Porque lo que interesa desde el punto de vista didáctico son esas ideas que resisten y persisten. ¿Vieron cuando uno por ahí en un examen se le da por preguntar de otro modo y descubre que no aprendió nada y se deprime uno? Bueno, ahí salen a la luz esas ideas que son a prueba de balas, digamos, y esas son las interesantes. Si los obstáculos no parecen poder eliminarse, y de acuerdo con lo que dicen los psicólogos, tampoco sería deseable eso, porque si son formas de pensar que permiten tomar decisiones útiles y eficaces y rápidas en la vida cotidiana, no parecería muy deseable hacer una suerte de ingeniería psicológica y sacarle ello de la cabeza al estudiante. De hecho, si lo pensamos un rato, lo anularíamos totalmente como ser humano. O sea, el camino no puede ser pretender erradicar esas formas de pensar. Sin embargo, lo llamamos obstáculos, y ese término tiene una connotación negativa. O sea, si hay obstáculos, queremos sortearlos, queremos superarlos. ¿En qué consiste superar estos obstáculos si no los podemos eliminar? Bueno, para decirlo de modo más breve posible, el objetivo general sería lograr lo que podríamos llamar una vigilancia menos repetitiva. Es decir, no buscamos ni pretendemos que el estudiante deje de pensar en términos finalistas, sino que se dé cuenta que piensa en términos finalistas, que tenga conciencia de eso, y que tenga conciencia de que en ciertos momentos, para explicar ciertas cuestiones,
pensar de ese modo lo lleva por mal camino. Y que entonces, conscientemente, en algún momento debería decir, no, acá me conviene pensar de otro modo, por así decirlo. Y que tenga la capacidad de, por eso se habla de vigilancia, la capacidad del propio estudiante poder vigilar todo el tiempo su propio pensamiento. Esto se dice fácil y no sabemos cómo se hace. La metacognición se refiere a esa capacidad de reflexionar acerca del propio pensamiento. Hay muchas líneas de investigación que hoy en día convergen en que esto es una condición para que se dé un aprendizaje medianamente interesante. Nadie puede aprender nada interesante sin darse cuenta. El estudiante tiene que querer aprender, tiene que saber lo que está haciendo, tiene que saber para qué lo está haciendo, tiene que tener conciencia de cómo pensaba antes, tiene que tener conciencia de cómo esos pensamientos chocan con las teorías científicas, tiene que tener alto grado de conciencia. Esto que llamamos metacognición es una cosa complicada que tiene al menos 3 componentes. Una persona con alta destreza metacognitiva es una persona que tiene conocimiento sobre las propiedades de los procesos y productos cognitivos. Por ejemplo, yo podría saber cómo se aprende determinado tema. El punto 2 dice conocimiento consciente sobre los propios procesos cognitivos. Además de saber cómo se aprende, yo debería poder saber cómo estoy aprendiendo yo, qué sé y qué no sé, qué me cuesta y qué me resulta difícil, qué me ayuda a aprender. Y el tercer punto, yo debería poder regular mis procesos de acuerdo con esos criterios. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, cosas tan sencillas como yo aprendo mejor discutiendo con otro, entonces me voy a juntar con otro estudiante. Bueno, una persona que hace esto está ejerciendo esta capacidad, ¿sí? O alguien que dice, bueno, en el problema de física, a mí me resulta más fácil empezar por las ecuaciones. Otro dice, no, a mí me resulta más fácil pensarlo conceptualmente y después veo qué hago con los números. Bueno, esa conciencia acerca de cómo resuelvo el problema, de cómo me es más fácil o más difícil, tiene que ver con todo esto que llamamos metacognición. No es nada claro cómo lograr esto, pero hay 3 cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay mucha evidencia de que la eficacia del aprendizaje depende de esta destreza. Una de las grandes diferencias entre los alumnos que les van muy mal y los que les van muy bien en el colegio es que los que les van muy mal suelen ser esos estudiantes que cuando desaprueban el examen y uno les pregunta dicen, no sé por qué está mal, no sé por qué lo hice, no entiendo qué me estaba preguntando. O sea, bajo grado de conciencia acerca de qué se espera de él, de cuáles son los objetivos, de qué entendió y qué no entendió. El segundo punto dice que estas destrezas no se desarrollan, al menos en su forma más sofisticada, espontáneamente, lo cual significa que los docentes deberíamos hacer algo para ayudar. Y el tercer punto dice que, tal como podríamos sospechar, que las prácticas tradicionales de enseñanza no ayudan a favorecer estas destrezas. Por supuesto que no hay tiempo para que nos metamos ahora en qué podemos hacer para favorecer estas destrezas. Lo dejo planteado nomás. Para ir terminando esta parte, si nosotros lográramos que los estudiantes superaran algunos obstáculos en el sentido de tomar conciencia que los tienen y poder mantenerlos a raya, por así decirlo, eso no es lo mismo que lograr que entiendan la teoría de la evolución. Bueno, ya comprendí que tengo cierta forma de pensar que es problemática, pero eso no es lo mismo que saber la teoría de la evolución. Para eso hay que hacer otro tipo de trabajo que llamamos modelización. Hay que hacer un trabajo que ayude a que los estudiantes se arme una forma de pensar parecida a la teoría de la evolución. Esto lo dejo mencionado apenas también, ahí hay 3 puntos que tienen que ver con esta línea de trabajo, pero lo dejo en todo caso para la parte de la charla. Pero lo que quiero decir es que si entendemos que lo importante de la ciencia son los modelos, en el sentido de abstracciones para pensar el mundo, enseñar ciencia debería ser hacer algo para que los estudiantes construyan esas abstracciones. Y las prácticas tradicionales tampoco suelen ayudar mucho a eso. Para lograr eso hace falta tener en cuenta las ideas de partida de los estudiantes, hay que proponerles problemas que pongan en juego esas ideas, en la resolución de sus problemas empezar a ver que esas ideas pueden ser limitadas, que hace falta algo más. Hace falta experimentación en sentido amplio, no ir al laboratorio, experimentación en el sentido de usar esas ideas para intentar resolver problemas, para hacerse preguntas. Hace falta multiplicar los modos de comunicación. Esto se traduce en cosas tan sencillas como, ¿estamos enseñando ecología? Bueno,
que lean del libro, que vean un documental, que hagan una maqueta, que hagan una dramatización, que jueguen con simulaciones de computadora. Cuando se multiplican los formatos comunicativos, se produce una especie de convergencia y favorece la abstracción. Esto que veo en la pantalla, acá pasa algo parecido a lo que pasaba cuando jugábamos con la maqueta, y eso tiene que ver con lo que leíamos en el libro. Al multiplicar los formatos se produce una especie de convergencia y de abstracción que permite que se vayan formando los modelos. Bien, analizamos entonces tres aspectos: por qué la teoría es compleja, por qué la teoría es contraintuitiva, por qué hay aspectos del aprendizaje que solemos desatender. Un último punto para terminar. Me refería a la teoría como la peligrosa idea de Darwin. Esta es una frase debida a un filósofo que se llama Daniel Dennett, cuyo libro La peligrosa idea de Darwin les recomiendo. Está por ahí en versión documental también, así que lo pueden buscar. Y esto nos lleva también a un cuarto factor que solemos desatender, que es el siguiente. Es el que tiene que ver con los aspectos emocionales del aprendizaje. Si las teorías son contraintuitivas, aprender las teorías requiere revisar de un modo consciente y explícito las formas de pensar que uno tenía. Y aunque sea por momentos y en cierta medida, requiere renunciar a esas formas de pensar que uno tenía. Y eso a los humanos no nos gusta, no nos cae simpático. Todos preferimos que nos vengan con cuentos que reafirman todas nuestras ideas. Lo contrario nos molesta un poco. Esto significa que cualquier aprendizaje más o menos profundo implica ciertas resistencias emocionales. Esto lo puede ver uno en discusiones cotidianas, ¿no? Donde las cosas se suben de tono aparentemente cuando no hay mucho en juego. Esto vale para cualquier teoría, en realidad. Un estudiante, cuando no pasa nada de esto, es porque no está pasando nada muy interesante, en realidad. Cuando hay una revisión profunda de las formas de pensar, suele aparecer cierta incomodidad con respecto a lo nuevo. Esto vale, insisto, para cualquier teoría. Pero si además se trata de una teoría que tiene implicancias y connotaciones que suelen ser, primero, que tienen que ver con cuestiones profundas y que suelen ser antipáticas por diversos motivos para mucha gente, el panorama se complica. Y la teoría de la evolución es antipática para mucha gente. No hace falta que la persona sea religiosa para que la teoría de la evolución le caiga mal, no hace falta. Esta es una caricatura de la época contemporánea, de tiempos de Darwin, de la revista Punch, que era una de las revistas del momento, donde aparece la caricatura de Darwin y una serie de bichos. Y abajo hay una frase que dice: el hombre no es más que un gusano. Como suelen hacer los buenos caricaturistas, esto va al nudo del problema, ¿no? ¿Por qué la teoría ha sido problemática? Entre otras cosas por esto. El hombre no es más que un gusano, lo que quiere decir es simplemente no somos ninguna especie superior, no somos ninguna especie privilegiada, no somos la criatura preferida de ningún dios, somos uno más. Evolutivamente uno podría decir una de millones de ramitas íntimas en el gran árbol de la vida. ¿No? Se suele decir que el darwinismo implicó una herida al narcisismo de la humanidad, junto con Galileo, Copérnico y con Freud. Y esto, para las personas que lo entienden, suele ser inquietante. Desde el punto de vista biológico, nuestra existencia es un accidente. Así de simple. Y esto a la gente suele no gustarle. A todos les gusta pensar que estamos acá para algo muy relevante, lo cual puede ser cierto. Lo que esto nos dice simplemente es que ese destino relevante no viene de la biología. Lo tendremos que construir nosotros. Para las personas religiosas esto es más antipático todavía, pero no hace falta que las personas sean religiosas, Entonces, y la teoría de Darwin, la idea de selección natural, es más antipática que la idea de evolución en sí. Hay otras versiones de la evolución, las lamarckianas y otras, que para la gente son más simpáticas porque reivindican un lugar de privilegio para el ser humano, etcétera, etcétera. Pero en el esquema darwiniano somos uno más. La cosmovisión darwiniana no condice con los deseos de la gente. Y parece que tampoco condice con los deseos del propio Darwin.
Los profesores de biología seguramente conocen a unos pequeños avispas que se llaman icneumónidos, que es uno de los tantos llamados parasitoides. Son esas avispas que paralizan alguna presa, una araña frecuentemente, y ponen sus huevos en la presa aún viva, y las crías de la avispa empiezan a comerse a la araña estando esta aún viva. Darwin escribía sobre esto: no me puedo convencer de que un Dios benefactor y omnipotente hubiera creado intencionalmente los icneumónidos con el deseo expreso de que se alimentaran dentro de los cuerpos de las orugas. Claro, si uno cree que el mundo es un lugar de armonía y bondad, ver esto es un poco llamativo, ¿no? Obviamente el darwinismo implica una cosmovisión de un mundo biológico amoral, donde evoluciona aquello que da ventajas reproductivas sin importar el sufrimiento que puede implicar para ninguna criatura. Esto es antipático para casi todos, sean religiosos o no. Fíjense que en la lista de formas de pensar que mencioné como obstáculos no puse la religión. Después podemos discutir por qué, pero no creo que el problema sea la religión. Esto es inquietante para casi todo el mundo. Entonces, volviendo a las citas iniciales, Dawkins dice que aunque es muy sencilla nadie la entiende. En lo poco que les comenté quise sugerir es que la teoría tiene aspectos poco claros que dificultan su comprensión. Creo que esto vale para casi todas las teorías, pero para esta seguro. Y aspectos poco claros que rara vez son discutidos explícitamente: la noción de azar, la noción de finalidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, la teoría es contraintuitiva. Así como el sentido común, como decía Sábato, nos sugiere que la Tierra es plana, el sentido común nos sugiere que frente al antibiótico, las bacterias, cada una de ellas, se acostumbra, cambia para sobrevivir. Eso nos sugiere el sentido común. Y está tan bien como decir que la Tierra es plana. Ahí está el problema. El tercer punto que mencioné es que la investigación actual en didáctica señala que hay algunas cuestiones claves para que se produzca un aprendizaje significativo. Mencioné dos. Primero es el desarrollo de las capacidades metacognitivas, altos grados de conciencia acerca de qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y el segundo que mencioné es la modelización, ciertas formas de trabajo que favorezcan la construcción de modelos abstractos. Y el cuarto punto, que tiene que ver con la segunda frase de Dawkins. Dawkins decía: nadie entiende a Einstein, pero nadie se opone a Einstein. En cambio, a Darwin se siguen oponiendo militantemente miles de personas en todo el mundo. Ese segundo punto tiene que ver con las connotaciones que la teoría tiene, más allá de lo biológico. Es una teoría que plantea una cosmovisión que es antipática para muchas personas. Y esto agudiza las resistencias emocionales que todo proceso de aprendizaje implica. Y esto los docentes deberíamos tenerlo en cuenta. No sé cómo, no es para hacer terapia en la clase. Por lo menos para declararlo conscientemente. ¿Sí? Para saber, no para hacer como si nada. Y para decirlo. Bueno, esto es una teoría que mucha gente la rechaza por tal y cual motivo, y desarmar un poco esa cuestión y poder pensarla con los estudiantes. Entonces, este ha sido el intento de responderle algo a Dawkins. Esta es la recapitulación que acabo de hacer. Así que con eso ya estamos. Gracias. Mi nombre es María Ibarburu, yo vengo de Montevideo, Uruguay. Agradezco la oportunidad de volverte a oír y me ha parecido muy bueno tu planteo. Mi pregunta general tiene que ver con lo siguiente. Este es un seminario de enseñanza de la ciencia y planteaste problemas didácticos basados en la gran parte de tu charla en problemas del aprendizaje. Entonces, mi pregunta es, ya que estamos en un evento donde nos juntamos profesores preocupados por la enseñanza y la formación de nuevos profesores, ¿tú no crees que en los cursos de enseñanza de las ciencias o en didáctica de las ciencias, incluso en las investigaciones que versan sobre la ciencia de las ciencias, no se le da poca trascendencia
a la formación respecto al aprendizaje. O sea que estamos más preocupados en encontrar estrategias para enseñar tal o cual cosa, cuando en realidad no hemos desarrollado la formación necesaria, suficiente, para entender por qué razón tenemos ciertos obstáculos para aprender qué cosas. Y además, yo, porque trabajo en el área de la química y con el modelo corpuscular de la materia, coincido plenamente desde la teoría en uno de los obstáculos que vos presentaste, las particularidades que puede llegar a tener el aprendizaje en cada una de las disciplinas de la ciencia de la naturaleza, más allá de que haya cuestiones generales. Es una buena pregunta y algo complicada, que incluso genera discusión entre los colegas, porque entre los que investigan en didáctica hay algunos que creen que la didáctica consiste en investigar la enseñanza y no el aprendizaje, que eso es cuestión de psicólogos. Yo tengo una postura intento tener una postura un tanto intermedia en relación con eso. Yo creo que nosotros debemos centrarnos en cómo enseñar, asumiendo modelos de aprendizaje investigados por los psicólogos. Investigar los procesos de aprendizaje en sí implica hacer psicología, y para eso hay que ser psicólogo y hacerlo bien. Lo que sí creo es que tenemos que anclar fuertemente nuestra estrategia de enseñanza en los modelos de aprendizaje de los psicólogos, porque yo apenas lo mencioné, pero toda mi propuesta está muy fuertemente ligada a modelos de psicología cognitiva. O sea, coincido en que hay que prestar más atención a qué puede estar pasando en términos de aprendizaje en nuestras áreas particulares. De hecho, el concepto de obstáculo va en ese sentido. Los psicólogos no hablan de obstáculos. Los psicólogos dicen las personas piensan así. Es un problema que surge para el profesor, pensar en qué medida esa forma de pensar hace cortocircuito con una teoría que uno quiere que el estudiante construya. Pero reconozco que hay margen para, no me animo a decir taxativamente que no deberíamos investigar aprendizaje. Sí, me parece que tenemos que prestarle mucha atención y que tenemos que intentar nutrirnos de la mejor psicología disponible y repensarla a la luz de los problemas particulares que surgen en un aula, que no suelen ser los problemas que investigan los psicólogos. Los psicólogos que dicen que la gente piensa de un modo finalista, esencialista, etcétera, lo hacen mediante test de laboratorios que no se parecen a nada a un aula, y no están intentando enseñar una teoría científica. Nos plantean problemas cotidianos, nos plantean este tipo de situaciones. Entonces, yo no me animo a decir que uno debería investigar el proceso de aprendizaje, pero sí que uno debería intentar repensar esos procesos de aprendizaje que la psicología describe en nuestros contextos particulares, pero es una cuestión problemática. Bueno, primero gracias por tu charla, y una preguntita como para pensar por qué también es muy complicado entender la evolución. ¿No crees que hay alguna relación entre lo que propone la selección natural y ciertas formas de organización social y política en sociedades? Es decir, hay intereses creados alrededor de cierta forma de ver o entender esa teoría. Sin duda, pero creo que eso vale para todas las teorías científicas. Y creo que eso, claramente en esta es más, todo es más relevante y más directo. Pero el riesgo con eso es creer que, lo voy a decir de un modo un poco brutal, el riesgo de eso es creer que entonces la teoría es falsa. La teoría de la selección natural, uno puede ver que Darwin tomó elementos de la teoría social y los trasladó a la naturaleza y creó la teoría de la selección natural, y otros tomaron la teoría de la selección natural y la volvieron a la sociedad, darwinismo social, etcétera, etcétera. Está bien, pero se supone que la ciencia se pretende ajustar a cánones de evidencia, de fertilidad predictiva, etcétera, de lo que llamamos valores epistémicos. El hecho de que la teoría de la selección natural haya tenido ese derrotero metafórico no dice nada acerca de su calidad como teoría. Eso es lo que yo creo. Yo creo que al día de hoy la teoría de la selección natural está más avalada que nunca, y por buenos y fuertes y múltiples motivos sigue siendo el núcleo teórico de la teoría evolutiva, aunque tenga esas connotaciones. O sea, reconozco que puede tener esas connotaciones, reconozco que puede tener esos usos, esas transpolaciones en general poco felices, pero es un terreno complicado, y lo que me parece que hay que tener cuidado es con qué conclusiones saca uno de reconocer ese hecho. Entonces hay muchos profesores, pensadores, investigadores
que como están atentos a esas connotaciones y a esas transpolaciones, la rechazan. Bueno, eso es un error. Eso es un error. Nosotros no podemos rechazar una teoría porque nos parezca que puede tener implicancias sociales complicadas. De hecho, esto es lo que explica por qué en cuanto aparece alguna mínima alternativa, enseguida se la eleva al rango de la nueva teoría evolutiva y enseguida se declara prematuramente la muerte del darwinismo. Lo cierto es que para ver si el darwinismo murió o no, hay que ir a ver a la comunidad de expertos. Y el darwinismo no solo no murió, sino que sigue siendo el corazón de la teoría evolutiva. Esas cuestiones que vos mencionás deberían ser objeto de discusión explícita también con los estudiantes para evitar, para prevenir y para generar una conciencia crítica acerca de esas eventuales transpolaciones peligrosas. Sí, aquí. Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Nelly Machado, soy de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad de Rosario. Soy directora del profesorado de Química de la facultad y mi preocupación tiene que ver con la formación de los docentes en relación con todo lo que nos planteaste respecto de las investigaciones en didáctica, de los obstáculos epistemológicos de los estudiantes y en este caso nuestros estudiantes son los futuros docentes y la preocupación que notamos y que vemos es el fuerte impacto que tiene el currículum en nuestros futuros docentes. Cuando se plantean estos temas que son difíciles de enseñar, difíciles de abordar por todas las características que vos planteaste, es como que el atajo o la salida más fácil es aferrarse al currículum y decir, todo esto no lo puedo dar, voy a aplicar el modelo que yo aprendí y voy a seguir para adelante, voy a dar los temas que tengo que dar. ¿Cómo hago para entretenerme, ¿sí?, con estas cuestiones de la metacognición si tengo que cumplir con el currículum? Lo asombroso es que eso lo plantean los estudiantes más jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo salirnos de ese modelo tan estructurado que traen nuestros estudiantes futuros docentes para abordar una enseñanza que tenga que ver con todas estas características que además son transversales? Mi pregunta es esa, ¿cómo salirnos de ese estado tan aferrado al currículum? No sé cómo. Pero supongo que discutiendo estas cosas con los futuros profesores. En didáctica hay infinidad de debates, pero hay dos o tres cosas que son indiscutibles. La primera es que rara vez se puede enseñar de un modo medianamente decente todo eso que está en los currículos. No se puede. Cualquier prescripción didáctica que uno tenga en cuenta requiere mucho más tiempo de trabajo que las prácticas tradicionales. Por otro lado, esto puede ser una injusticia para con algunos de ustedes porque no conozco las realidades de todos ustedes, pero al menos en mi experiencia y la de mis colegas como docentes sé que tenemos una enorme libertad para decidir qué hacemos en las aulas. Cuando a mí viene un colega y me dice no llego con este tema, no llego, que además nunca es casual con qué temas no se llegan, ¿no? Siempre son los mismos los temas con los que no se llegan. Cuando un colega me dice con este tema no llego porque tengo que dar todo esto, yo no querés. Porque si yo tengo que dar 18 temas, yo los doy. Dicto 2 frases, pongo en el libro de temas que lo di, ya está dado. Ahora vamos a lo importante. Entonces, yo creo que primero hay que ayudar a los futuros profesores a tomar conciencia de que efectivamente trabajar de modos interesantes lleva más tiempo y que eso requiere recortar la lista de contenidos, muchos de los cuales además difícilmente son justificables. Cuando los estudiantes hacen la incómoda pregunta ¿para qué tengo que aprender esto?, más de una vez no sabemos bien qué responder, y eso es un problema grave. Entonces, efectivamente, trabajar así requiere más tiempo, eso requiere recortar listas de contenidos, y yo sospecho que en general podemos hacerlo. Tenemos libertad, margen de maniobrabilidad para hacerlo. Así que yo no sé cómo, pero supongo que el único modo será que esta sea una discusión permanente del profesorado. Hay que priorizar y jerarquizar los temas, y a los 2 o 3 temas del currículo del año que uno considera centrales, con eso hay que trabajar bien, y eso requiere tiempo. Requiere revisitarlos, volver, ya de evolución. Ahora enseño anatomía y fisiología como en la era predarwiniana. Bueno, no. El concepto de gen es importante. Bueno, estamos en la unidad de digestión. Los genes no tienen nada que ver. Bueno, entonces,
Los 2 o 3 conceptos importantes deberían reaparecer todo el tiempo durante el año y los modos de trabajar requieren más tiempo. En general creo que podemos. Por supuesto que esto también es, como suele suceder con todo, estirar más peso en la mochila del docente. Porque para diseñar estas formas de trabajar interesantes y que llevan tiempo, eso requiere mucho tiempo de elaboración fuera del aula, que no debería ser en solitario y que no debería ser en tiempo no rentado. Entonces yo soy consciente que las circunstancias conspiran en gran medida. Los docentes deberíamos trabajar en equipo y con tiempo rentado para pensar cómo vamos a hacer para tratar de que los estudiantes entiendan esto. Eso no sucede en general por las cuestiones que ustedes conocen. Entonces yo no he hecho la culpa sobre los docentes. Pero también a veces no somos conscientes los docentes de los márgenes de libertad que tenemos para tomar decisiones. ¿Cómo? No sé, supongo que discutiendo estas cosas que estamos discutiendo acá. Para lograr esa visión holística de la ciencia, habría que plantear reestructurar los contenidos, las formas de trabajo en los institutos, donde no esté tan fragmentado, porque esa fragmentación de la ciencia de separar las materias sería, no sé, para lograr esa manera de esos obstáculos que se debe a la fragmentación de la ciencia y tomar, concluir en forma determinista, porque la ciencia es compleja, la biología es compleja, la química es compleja, la física, todo eso en forma un entramado y tomamos consecuencias por ahí. Y otra pregunta es la divulgación científica, ¿en manos de quién tiene que estar? ¿De periodistas? ¿De científicas? Es una especialidad, se supone. Con respecto a la primera, yo no hablé de holismo. A mí no me gusta mucho esto del holismo. Las disciplinas están fragmentadas en el mundo académico. Entonces, cuando en la escuela se pretende la supertransversalidad, la interdisciplinaridad, el holismo y qué sé yo, digo, bueno, la ciencia no es así. En algunos aspectos sí, en otros no. Los obstáculos son transversales y tenerlos en cuenta no requiere necesariamente fundir las disciplinas. Lo que requiere es que, por ahí habló una colega de química, bueno, muchas de esas formas de pensar que yo mencioné como obstáculos, justamente como por definición son generales, la mayoría de ellos también entran en juego en otras disciplinas. Entonces, a lo que apostamos es a que podría favorecerse el aprendizaje si en la clase de biología hubo una discusión explícita acerca de qué significa el finalismo, no para traducir eso como suele suceder en decirle al estudiante no se dice para, con lo cual uno logra que el estudiante no diga para y siga pensando como siempre, por supuesto. No para eso. Si trabajar los obstáculos requiere discutirlos explícitamente. Entonces, si en la clase de biología en algún momento paramos la pelota de los datos y las cosas para decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué nos costó? ¿Por qué en esa pregunta del examen todos respondieron así? ¿Será que estábamos pensando de este modo? ¿Y en qué otro momento pensamos de este modo? Bueno, eso es una distancia dentro de la clase de biología. Si hay una discusión semejante en la clase de química, y otro día, meses después, hay una discusión semejante en la clase de física, bueno, la Tierra gira para que no sé qué. No, bueno, a ver, ¿qué sentido querés decir? ¿Por qué? Si gira para... Bueno, si eso sucediera, bueno, se aumenta la probabilidad de que el estudiante tome conciencia. No es una chistadura del docente de biología, ¿no? Evidentemente es una forma de pensar que lo discutimos en esta clase, lo discutimos en esta otra, no es de la biología, tiene que ver con... Entonces, la transversalidad se puede trabajar de ese modo. Si varios docentes de varias disciplinas se pusieron de acuerdo en que hay problemas comunes y diseñaran formas de trabajar explícitamente esos problemas en todas las materias, no hace falta fundir las materias y eliminar la fragmentación disciplinar. No digo que esté buena, pero es así. Pero bueno, no hace falta eso. No hace falta el holismo de la ciencia para eso. Se puede hacer un tratamiento transversal de los obstáculos aún en contexto de la fragmentación disciplinar tradicional. Con respecto a los divulgadores, lo digo en serio, supongo que los divulgadores, hay buenos divulgadores, es una especialización, hay buenos comunicadores, hay buenos periodistas científicos, hay buenos científicos divulgadores y hay malo de todo eso como de todo. Pero es una especialidad, ¿no? Se dan cursos de divulgación, hay gente que se especializa en eso. Se distingue vulgarización de la ciencia, difusión de la ciencia, conocimiento público de la ciencia, divulgación, hay toda una serie y hay gente que lo hace muy bien y otra que no tanto como todo. Lo que, para ganar algunos enemigos nomás, lo que sí podríamos decir es que
la tentación de llamar al científico de punta no suele ser la mejor idea, ¿no? A veces el científico de punta además es un gran divulgador, pero esa es una feliz coincidencia. Es lo mismo que para enseñar, ¿no? Hace falta algo más que conocer el contenido. Yo te quería preguntar con respecto a los obstáculos que hablabas, que fue donde arrancaste. ¿Cuánto también influyen los obstáculos que tenemos los docentes? Bueno, en mi caso, como ya soy docente, pero todavía me falta poquito para graduarme. En los 4 o 5 años que tenemos de formación, debido a nuestra enseñanza que tenemos tradicional, ¿no? Con esa forma de enseñanza que recibimos en la escuela primaria, secundaria, y también en nuestra formación de docente muchas veces, de esa enseñanza magistral, ¿sí? ¿Cuánto influye en nosotros de no poder llegar a esa modelización que vos planteabas debido a tener eso que lo tenemos muy, muy inculcado y que también lo tienen los mismos estudiantes también en la escuela media, ¿no? Porque por ejemplo, un docente de biología puede plantear una forma de construcción de modelos, pero sí en las otras áreas se sigue dando con esa tradición magistral. Digamos, ¿cuántos obstáculos también hay en eso también? ¿Quién va a hacer todo esto? ¿Quién puede hacer todo esto y muchas otras cosas o repensar estas cuestiones? Los profesores, obviamente, y cómo se forman los profesores. Y bueno, en realidad muchos de los males que nosotros vemos en las escuelas secundarias son los mismos que están en los institutos de formación docente. Por supuesto, como toda generalización es injusta, hay de todo en todas las escuelas, hay de todo en todos lados. Pero las prácticas tradicionales no son solamente en la escuela secundaria, están en la universidad, están en los institutos de formación docente, y ese es un enorme problema. Es un enorme problema porque es uno de los motivos por los cuales también la investigación tiene poco impacto en las prácticas y en la realidad, porque el cruce de los investigadores con la formación docente es ínfimo. Me alegro que haya mucha gente en este congreso, pero siempre somos una pequeña minoría. Eso es malo para todos. También es malo para los investigadores, ¿no? Porque no hay modo de hacer alguna investigación más o menos interesante si no es en continuo diálogo con los docentes que están en el aula todos los días. Es un problema estructural severo, ni me animo a pensar cómo se soluciona eso. Pero sí, es un problema. Buenos días, mi nombre es Nela Piccinetti, soy profesora de física en un nivel secundario y escuchando al colega que habló antes que yo, pensaba en de qué modo podríamos, o si no creéis vos que deberíamos, establecer en el sistema educativo sistemáticamente una articulación en los diferentes niveles, porque yo siento que no terminamos nunca de congeniar los docentes de secundaria con los de superior ni con los de primaria. Tenemos siempre la sensación que estamos nosotros cargando con culpas respecto de la universidad y echándole la culpa al nivel anterior. Y siento que nunca nos sentamos a discutir sobre esto, que creo que no es una cuestión de culpa, ¿no? Es una cuestión de asumir errores, defectos, deficiencias que tenemos todos, explicitarlas y tal vez de ese modo crecer todos los niveles, desde inicial diría yo, porque desde entonces me parece que sistematizamos esto de la metacognición, ¿no? No sé. Coincido en el diagnóstico totalmente, y también hay que tener cuidado, no lo hiciste vos, pero tampoco quiero aclarar que tampoco quise hacerlo yo, plantearlo en términos de culpa. Nadie tiene culpa de nada, todos intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Lo que hay que evitar es trabajar en el nivel inicial porque ya no hay a quien echarle la culpa. Entonces, conviene trabajar de la primaria para arriba. Pero no, de verdad no sé cómo. O sea, estos eventos que por ejemplo son cada vez más frecuentes ayudan. Pero está claro que ayuda en un contexto, una estructura institucional que no ayuda. Eso es evidentemente así. Pero la verdad que no sé cómo. En algunos países se tiende a que la formación de todos los docentes sea universitaria y se piensa que eso puede ayudar. No sé. La verdad es que no lo sé. ¿No? Son cuestiones de política y de gestión que me superan ampliamente. Pero sí coincido en el diagnóstico. Eso es un problema. Pero sinceramente no sé cómo hacer con eso. Bueno, el rating está muy alto, pero hay que poner tanda. Así que le vamos a dar un gran aplauso a Leonardo.
agradecemos por haber compartido estas cosas con nosotros. Igual lo tenemos a cargo del taller de enseñanza de la universidad que se va a realizar en la tarde.